La idea es que les presentamos un caso clínico y una prueba de tamización. Le mostramos la lámina de citología. La idea es que contesten qué diagnóstico es el que tienen acá. La doctora Ginette explicará si están de acuerdo o no con el diagnóstico que es. Y después continuamos con el reporte de la colposcopia. Les haremos alguna pregunta o la profe Luz Amparo explicará todo lo de la colposcopia. Una prueba una lámina de histopatología para mirar cuál es el diagnóstico y finalmente una conducta. Y entonces empezamos, si todo está claro, vamos a empezar. Entonces arrancamos con el primer caso clínico. El primer caso clínico es una paciente de 31 años de edad que tiene un esquema completo de vacunación de VPH a los 12 años. Es decir, en su momento podría tener las 3 dosis de vacuna que estaba en el esquema para el momento en que esta paciente tenía 12 años, hace 18 años. Es referida a colposcopia por ADN VPH positivo para genotipos del grupo 1B de la IARC. Entonces, que es importante aclarar cuáles son los casos de los genotipos de la IARC. Y aquí les muestro algo que da la Organización Mundial de la Salud en lo que tiene que ver a toda esta parte de las pruebas de tamización. Hay unas publicaciones que la Organización Mundial de la Salud que se llama Target Products Profile for Human Papillomavirus, son, digamos, los TPP famosos, que son como los estándares que deben tener las pruebas de VPH para que sirvan y que sean utilizadas como pruebas de tamización. Dentro de ese TPP de la Organización Mundial de la Salud que les acabo de mencionar, ellos mencionan que la IARC recomienda unos grupos de tamización que deben ser reportados como el grupo 1 todos, porque son los carcinogénicos. Y aquí les muestro lo que significa ser del grupo 1B. Entonces la IARC muestra que los del grupo 1A son los del genotipo 16, los del 1B el 1845, el 1C 31, 33, 35, 52, 58 y los del grupo 1D 39, 51, 56, 59. Fíjese que aquí no reporta el 68 porque es una recomendación que las pruebas ya no reporten el 68 porque no es carcinogénico. Entonces esta paciente tiene un VPH del grupo 1B como positivo, que puede ser 18 o 45, que son los de altísimo riesgo, por decir algo, los priorizados ahora. Y entonces, siguiendo las normas de la guía de tamización, la paciente es sometida a una prueba de tamización, a una prueba de triaje, perdón, con citología que reporta esta imagen. Entonces, la pregunta, tengan en cuenta la imagen, por favor. Acuérdense que son paciente 31 años, VPH positivo del grupo 1B y sale esta citología. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuál es su interpretación? ¿Es un ASC-H? ¿Es un ley de alto grado? ¿Un ASCUS? ¿Una lesión de bajo grado? ¿Lesión de alto grado con sospecha de infiltración? Por favor, contesten, tienen 30 segundos. Quienes tienen el enlace en el celular pueden tocar el diagnóstico y, y así queda marcado ese diagnóstico para esa persona, el diagnóstico citológico. Los que entraron por código QR le dan clic al diagnóstico citológico con el que están de acuerdo para que llegue esa respuesta acá Listo. a la central. A Entonces la central de respuesta. ya contestaron acá. Entonces vamos a preguntarle a la profe Luz Amparo, perdón, a la doctora Ginette, ¿cuál sería el diagnóstico acá? ¿Y por qué sería el diagnóstico que se hace, o la impresión diagnóstica? No sé cómo lo llaman en patología, doctora Ginette, por favor. Sí, es la interpretación de la citología. Ok, Entonces, pues recordemos que la citología no es una prueba diagnóstica, sino una prueba de tamización. Y entonces la imagen que estamos viendo acá nos muestra las células escamosas que son no neoplásicas y las que son neoplásicas llaman mucho la atención porque resaltan
son todos esos grupos que se ven allí, estos que está señalando el doctor Jairo, que son células de tamaño basal o parabasal, que tienen una altísima relación núcleo-citoplasma. Eso es totalmente anormal. Entonces, con este tipo de hallazgo, entonces podemos decir con total tranquilidad que se trata de una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Entonces, muy bien por los que contestaron, muy bien. No sé si tienen preguntas. Acabo de escribir en el chat que pueden escribir por este medio los comentarios o preguntas, o pueden levantar la mano y pedir la palabra para que las hagan directamente. Veamos el chat. Pues por ahora no veo preguntas ni manos levantadas. Bueno, perfecto. Ya sí, aquí hay una. ¿Cómo podría diferenciarse esa célula parabasal con una célula endocervical? Es parecida. Bueno, entonces, pues las células endocervicales son células que tienen un citoplasma amplio, suelen ser células columnares, suelen ser células que tienen una agrupación particular, o sea, ellas conforman glándulas. Entonces, en este caso, el citoplasma, aunque el citoplasma en este caso se ve un poquito como azulito, ¿sí? No es característico de las células endocervicales. Las células endocervicales, aunque digamos que cuando hablamos de procesos neoplásicos, las células pueden hacer, digamos que tener muchos tipos de alteraciones. Usualmente las células de las neoplasias endocervicales suelen ser columnares. Entonces ellas hacen unos arreglos de células como columnares que se estratifican en diferentes, hacen pseudoestratificación, sobreposición. Los núcleos también suelen ser ovalados, aunque recordemos también que hay diferentes tipos de neoplasias endocervicales, la mayoría de ellas asociadas con BPH y otras no asociadas con BPH, que tienen otras morfologías diferentes. Pero este tipo de célula basal o parabasal es muy característica de las lesiones escamosas intraepiteliales, que suelen ser usualmente de un fenotipo basaloide, o sea, que recuerdan el estrato basal del epitelio escamoso, ¿sí? Entonces, la manera en la que se agregan, en la manera en la que se organizan en este estudio citológico convencional, nos hacen pues diagnosticar una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Entonces, es básicamente el tipo de célula, el tamaño de la célula, la organización celular, ¿sí? Todo eso nos ayuda a decir que distinguir lo escamoso de lo glandular. Las células escamosas también pueden tener un citoplasma más eosinófilo, como el agregado, como una morulita que vemos en la parte superior de la foto de la derecha. Esa morulita rosadita nos hace ver que hay algo de diferenciación escamosa. Entonces eso también nos ayuda a decir que es escamoso. De hecho, ese grupito nos hace pensar que pudiera ya tener alguna sospecha de infiltración. Sin embargo, como no tiene nucleolo, pues entonces la clasificamos como una lesión escamosa de alto grado. ¿Qué es la diferencia del ASC-H? La cantidad. Usualmente la cantidad y sus características. Entonces el ASC-H son atipias escamosas que no permiten excluir lesión de alto grado o que son sospechosas de alto grado. Usualmente tienen menos números de células anormales. Entonces suelen ser menos cantidad de células o que hay alguna alteración en la citología que no nos permita clasificarla definitivamente. Entonces es tanto por cantidad como por sus características citológicas. Muchas gracias por las preguntas. Okay. Bueno, entonces quedamos que es una ley de alto grado y la paciente es llevada a colposcopia y tenemos esta la imagen. Entonces, la doctora Luz Amparo nos dirá qué es lo llamativo de esta imagen, por qué la tenemos y por qué es representativa del caso clínico. Quisiera que de pronto escribieran qué ven ustedes en la secuencia de fotos que tenemos. Las dos primeras, la primera y la del centro, pues ya tienen ácido acético, la del centro es un detalle, y la tercera ya es un test de Schiller. Entonces, voy a ir leyendo a medida que ustedes van escribiendo, y si alguien quiere hablar, también puede levantar la mano, no les dé pena. Entonces aquí María Camila nos dice que un mosaico grueso, Eder dice que un mosaico burdo,
La doctora Hilda dice que un compromiso los 4 cuadrantes con mosaico grueso. Y Eder dice que yo quiero hablar. Entonces, abra su micrófono, Eder, y si de pronto no, le pedimos a Anita que lo abra. Habla tranquilo. Y habla. Mientras Eder habla, entonces el doctor Fabio Sarama habla de un mosaico. Solange habla de un área acetoblanca densa comprometiendo 4 cuadrantes. Catalina dice compromiso mayor del 70%. Y María Camila nos dice el signo de la dona de pronto y Catalina nos habla de vasos atípicos. Eder quiere hablar, pudo abrir su micrófono, si me pone sí o no en el chat, o si no, miramos si Anita, que fue quien convocó, puede darle el permiso. Ok, entonces adelante, Eder. No te escuchamos. La doctora Hilda dice, en algunos lugares, áreas de blanco sobre blanco, signo del borde interno. Pero no te escuchamos, Eder. Yo no escucho. Luis Eduardo Rincón nos dice bordes regulares, mosaico grueso, compromiso los 4 cuadrantes. De pronto, cambiando un poquito en el micrófono, cambiar la forma en que estás conectado para que oigamos. Yo no te estoy hoy escuchando. No sé, Jairito, si lo puede guiar, porque no, yo no lo escucho. No, porque yo no tengo la opción porque no. A mí dice que no, tranquila. Bueno, entonces, reuniendo todo lo que ustedes están escritos, porque lo que han escrito todos lo han hecho muy bien, entonces voy a redondear. Entonces, en la primera foto de la derecha, que es la de menor aumento comparada con la del centro, entonces tenemos una lesión acetoblanca amplia que compromete los 4 cuadrantes. Aquí nos faltaría, como es una foto, no tenemos como la forma de saber si apareció rápidamente o no, creería que sí. Tiene los bordes bien definidos y tiene una cosa que es la asociación de imágenes, o sea, no toda la lesión es igual. Dentro de esa asociación de imágenes, entonces tenemos un área que, como muchos de ustedes lo dijeron, tiene un mosaico irregular, grueso, y tiene en el detalle que vemos en el centro, algunas baldosas como umbilicadas, gruesas, en algunas partes le llaman mosaico umbilicado, o podría ser también el signo de la dona, como alguien dijo por acá, y tiene unos vasos gruesos, sobre todo hacia la hora 1, y esta zona se va al canal y no vemos hasta dónde llega. Como ya hablamos de asociación de imágenes, sí, entonces son lesiones dentro de la lesión grande, que es esa blanca mate que está por fuera de este mosaico y lo que le da esa característica del borde interno, o sea, lesión dentro de lesión con una gran amplia lesión que ocupa por lo menos como un 70-75% del cuello. No vemos exactamente hasta dónde llega la lesión, se mete al canal y no vemos hacia dónde llega. En el test de Schiller, pues es un test de Schiller positivo, es Lugol negativo, nos marca muy bien la lesión tan amplia, los bordes son muy bien definidos y aquí también pues vemos la lesión dentro de la lesión. O sea, con todo esto, pues hablamos de que tiene cambios mayores y que es compatible con una lesión de alto grado. Inclusive ahí donde está esta partecita del mosaico, donde vemos un vaso grueso de pro grande o más profundo que una lesión de alto grado. ¿Y dónde le tomaría la biopsia, doctora Luz Amparo? Yo les pregunto primero, ¿ustedes de dónde tomarían la biopsia y cuántas biopsias tomarían? Entonces, para que escriban en el chat. Entonces, María Camila nos habla de mínimo 4. ¿De cuál, en qué horarios, María Camila? O todos los que están acá
de dónde tomaríamos las biopsias y cuáles y de dónde. Múltiples biopsias, nos dice la doctora Hilda, una de las 12, ¿de dónde más? Fijo hora 12, cepillado y otras aleatorias. Eder nos dice biopsia del mosaico en hora 12, pienso que ese es el sitio de mayor gravedad de la lesión colposcópica y asociado daría un cepillado endocervical. Solange nos dice que endocervix. El doctor Ricardo Amaya nos dice 4 biopsias mínimo hora 12, hora 1, 3, 6, 9 y endocervix porque la lesión entra al canal. Eder habla de que no piensa que sea necesaria la biopsia aleatoria. Si ven tan chévere que en un caso donde todos estamos de acuerdo con el diagnóstico colposcópico, hay diversidad. Entonces dice de acuerdo con el cepillado endocervical, y el doctor Fabio Sarama dice que 4 biopsias y biopsias del canal. Luis Eduardo Rincón nos dice 12 a las 15, 18 y 22 y endocervix. Bueno, entonces es una lesión supremamente amplia, donde sabemos todos, estamos absolutamente de acuerdo, que colposcópicamente la parte más significativa, donde mayor nivel de lesión encontramos, es donde está el mosaico grueso, sobre todo ese mosaico grueso hacia las 12, donde vemos que es muchísimo más levantado y donde vemos que hay como los vasos más gruesos. Esa sería una que es obligatoria de tomar. Aunque el resto de la lesión uno pensaría que no le da, digamos, la misma gravedad, digámoslo así, en una lesión tan amplia, yo sí creo que es mejor tomar otras biopsias, que yo no llamaría como tan aleatorias, porque si ustedes ven hacia las 3 en la foto de la izquierda, ahí vemos también como un borde, de ese borde yo le tomaría otra biopsia, y de pronto, si ustedes me creen un poquito más, hay un blanco más blanco como hacia las 10, 11, que yo también tomaría ese lado y indiscutiblemente tomaría un cepillado endocervical. Yo creo que mínimo tomaría 3 y un cepillado endocervical. Además, creo que tomar 4, pues siempre le da uno más sensibilidad a tomar más que menos, ¿no? Pero por lo menos para mí esas serían las obligatorias de tomar. Yo preguntaría qué otra cosa, si me permite nuestro moderador. ¿Qué opinan de hacer un cono expedito? María Camila dice, no sabemos el compromiso del fondo de saco, la lesión es muy grande. En este caso, la lesión no se va a los fondos de saco. Sé que ese detalle, sobre todo en la primera foto, el borde del labio anterior no se ve y en el labio posterior, pero esta lesión no se va hacia los fondos de saco. Sonia nos dice que es una opción, según las guías de la SSP se podría hacer. El cono es una opción diagnóstica. Entonces me dice María Camila que bueno, como no llega a los fondos de saco, pero me parece muy importante la anotación de María Camila. En una lesión tan grande, a veces las lesiones se van hacia los fondos de saco y el cono pues no sería curativo, ¿no? Si la paciente es de difícil acceso de salud, podría hacerse ver y tratar. Y Ricardo nos dice, sí se podría hacer el cono para valorar. Y la doctora Hilda nos dice, para valorar completamente el compromiso del endocervix. Bueno, me parece importante que siempre pensemos en la posibilidad de hacer un cono expedito. Y si es cierto que si es una paciente que se nos va a perder o que no va a volver, de pronto sería una opción. Franco Ruiz dice que sí. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces la conclusión, ¿cuál sería, doctora Luz Amparo? Que podemos, si pienso que estamos autorizados a hacer un cono diagnóstico y terapéutico según que vemos los márgenes completamente, podemos tallar bien el endocervix, podemos hacer un coendocervical. Pero también digamos que si estamos aquí en Bogotá, es una paciente que viene, podemos hacer las biopsias que ya hemos dicho y miramos a ver qué pasó con esas biopsias. Pero sí, bueno, siempre hago esa pregunta porque no es, o sea, me parece que sí lo debemos tener en cuenta, que lo podemos hacer y sí nos ayudaría a hacer, si está bien sustentado un cono en ese momento. No dice el doctor Sarama, de acuerdo, depende del sitio y alternativas. Listo, perfecto. Bueno, entonces a esta paciente le hacen esta
¿Este es un cono o una biopsia, doctora Ginette? Es una biopsia. Una biopsia. ¿Y cuál sería el diagnóstico histológico de esta biopsia? ¿LIE de bajo grado, alto grado, LIE de alto grado con extensión glandular o carcinoma microinvasivo? Bueno, la profe Ginette, ¿qué dice de este diagnóstico? Bueno, ese es el diagnóstico. Es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado con extensión glandular. Entonces, como ustedes alcanzan a ver allí, es una neoplasia que altera la maduración del todo el espesor del epitelio. O sea, tenemos un NIC3 con carcinoma escamocelular in situ, y eso que está señalando el doctor Jairo es la extensión glandular, que de pronto es un concepto que puede ser un poco difícil para algunos. Es justo como esa neoplasia se involucra dentro de las hendiduras endocervicales, y entonces no hay infiltración, no se trata de una neoplasia infiltrativa, sino es una neoplasia intraepitelial, está restringida, como lo está señalando el doctor Jairo, por esa membrana basal, pero es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado con extensión glandular. Los criterios de diagnóstico que se utilizan pues son la alteración de la maduración, la pérdida de la polaridad, la hipercromasia nuclear, las mitosis fuera de sitio. Todos esos son criterios para hablar de neoplasia, y la graduación pues depende del compromiso, ¿no? Entonces acá, como vemos, se altera hasta el tercio superficial. En el lado izquierdo alcanza a madurar un poquito, en el borde izquierdo, más izquierdo, ahí alcanza a madurar un poquito. Las células más superficiales tienen una orientación como paralela a la basal. Las últimas, las más superficiales están orientadas, entonces quiere decir que está respetando la última capita de células, por eso hablamos de NIC3, ¿sí? Pero en otras áreas compromete todo el espesor, y entonces por eso hablamos de carcinoma escamocelular in situ. Todos pertenecen a la categoría de lesión escamosa intraepitelial, según la nomenclatura LAST, que es la que manejamos desde el año 2012, y tiene extensión glandular. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos hallazgos. Esta patología la reportaría como el diagnóstico un NIC3, un carcinoma in situ, LIE de alto grado con extensión glandular, o cómo sería el reporte completo y mejor. El diagnóstico completo entonces sería lesión escamosa intraepitelial de alto grado, entre paréntesis NIC3, carcinoma escamocelular in situ con extensión glandular. Es opcional que uno escriba entre paréntesis estas categorías de neoplasia intraepitelial cervical. Eso lo dejaron opcional en esa reunión de consenso de la nomenclatura. Sin embargo, pues la mayoría lo hacemos y lo incluimos entre paréntesis la neoplasia intraepitelial. Hay Ok. aquí una anotación de Franco, dice: el compromiso glandular a veces se interpreta como infiltración y se remite por eso. Es súper bacano que la profe aclaró eso en este caso. Ay, gracias, Franco, un abrazo. Realmente escogimos este caso por ese detalle, porque a veces cuando le hablan a uno de extensión glandular, se piensa que es que hay una infiltración profunda después de la membrana basal, y no es así. Es una extensión lateral hacia las glándulas, pero no es un carcinoma infiltrante, ni tampoco es un adenocarcinoma in situ, porque eso también cambiaría un poco el panorama. Es una lesión escamosa que se metió a la glándula, pero está respetando la membrana basal. Y el manejo no cambia para nada en cuanto a la conización y no se hace nada diferente. No, no No, hay que cambia tener el en manejo. cuenta Hay que tener en cuenta de todas formas que el endocervix puede alcanzar profundidades, o sea, en el cuello uterino las hendiduras endocervicales alcanzan pues diferentes profundidades, dependiendo también, por ejemplo, de la presencia de quistes de Nabot, etcétera, que puede hacer que esa neoplasia intraepitelial se extienda dentro de esos quistes de Nabot. Entonces, pues eso digamos que nos implica entender que va a haber en las conizaciones un borde exocervical, el borde endocervical y un borde estromal, ¿sí? Que nos indicaría, digamos, que la lesión estuviera en contacto con el margen profundo estromal, ¿sí? Entonces, pero es la neoplasia intraepitelial que se involucra dentro de las glándulas y quistes de Nabot. Ok, listo.
O sea, en resumen, no debemos angustiarnos porque reporten extensión glandular, porque no es invasión, no es compromiso de tejido glandular, sino es una lesión escamosa que está acá, podríamos decir algo así como en la zona de transformación, ¿cierto? Sí, correcto. Listo, Así perfecto. es. Ujú. Bueno, entonces seguimos con el caso 2. Yo le hago una pregunta aquí antes de avanzar al caso 2, doctora, y al auditorio. ¿Vacunarían estas pacientes después de hacerle la colonización? A Eder preguntó lo mismo. María Camila dice que sí, la doctora Hilda dice que sí, todo el mundo dice que sí. Dice Ah, sí, aunque la evidencia no es tan amplia. ¿y qué opina la profe Luz Amparo? Pues aquí yo quiero que nos remitamos a la historia clínica y en la historia clínica fue claro que ella tuvo las dosis completas de vacunación cuando eran 3 dosis, porque la vacunaron cuando estaba en el colegio, tiene 31 años, o sea que la vacunaron hace más 18. sí, como 18 años. Digamos que dentro de la literatura que yo he revisado, no se habla de dosis de refuerzo de la vacuna. O sea, que si tiene una mujer 3 dosis, por ejemplo, o tiene las dosis que para el momento eran las dosis que se recomendaban, dosis de refuerzo con el tiempo o por una circunstancia especial. Ahora aquí hablan que puede vacunarse con la nonavalente, pensando en prevenir una lesión nueva por otro genotipo, ¿cierto? O sea, una recaída, digamos, una nueva lesión por otro genotipo de pronto. Pero pues las dosis de refuerzo o las dosis, pues yo no las he visto en la literatura, yo hoy estuve leyendo acerca de eso, pero la nonavalente, digamos, desde el punto de vista que tiene otros genotipos que podría protegerla contra una nueva infección con algunos de los genotipos que están en la vacuna nonavalente, pues yo creo que sería de pronto algo como para pensarlo y acordarlo con ella. No sé qué piensa Jairo. Sí, sí, la pregunta específicamente va a que hay una recomendación ahora de las instituciones de la OMS y que dicen vacunar en circunstancias especiales como sería este caso por decisión clínica y es la palabra que utilizan ellos, decisión clínica, o sea, negociar con la paciente, explicarle los beneficios, los riesgos y cuáles y qué esperaría con la nueva vacuna. Y yo sí la vacunaría con nonavalente y por una razón especial en esta paciente, y es que ella no tiene BPH16, que todos sabemos que es el más oncogénico de todos los virus. Entonces, si yo la quiero proteger contra ese 16 que no lo tiene, entonces sí la vacunaría después de la colonización. Es como, pero la palabra clave es decisión clínica, es decir, Exacto. explicarle claramente a la paciente cuál sería el efecto que esperamos y si ella toma la decisión, pero que no sepa, que entienda que no es terapéutica, sino es profiláctica para prevenirle otras infecciones Otras, probables. otras Exacto. infecciones. Y vuelvo y Aquí, repito, la palabra es decisión clínica. exacto. Franco nos dice acá, de acuerdo, sería una decisión compartida con la paciente y evidencia no prospectiva, pero la evidencia es cambiante, sí, la evidencia es cambiante, siempre dicen que se necesitan más estudios sobre esto y yo también aquí hago un llamado a todos los que estamos aquí, porque lo que no se escribe pues no existe y es importante la experiencia local que tengamos, sea que consensuadamente con la paciente lleguemos a una decisión o no, pero deberíamos todos como unirnos para crear una gran base de datos y luego mirar qué pasa con nuestras propias pacientes, porque eso es lo que nos va a dar la cabida a hacer recomendaciones a mejorar la evidencia. La experiencia local es importante. Entonces yo creería que una cosa que podamos hacer en conjunto todos es como empezar a registrar estas pacientes y que somos los médicos de ellas, mirar en el tiempo que pasa para tener un gran documento y luego hacer como un estudio basado en eso que tenemos. De acuerdo. Bueno, entonces por tiempo seguimos con el caso 2. Aquí dice, pero el 16 está protegido con el esquema vacunal previo, sí, es cierto, pero si la vacunaría para protección teórica de los otros genotipos que estaban en el esquema previo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Listo. De acuerdo.
Ah, bueno, nos Bueno, están diciendo aquí que el doctor Luis Eduardo Rincón lleva una base de datos. Me parece súper importante, doctor, pero también yo creo que sería muy bueno que todos uniéramos los que no llevamos la base de datos, que nos pusiéramos juiciosos y que después pudiéramos entre todos hacer un gran documento porque eso nos va a ayudar a nosotros también a tomar decisiones y mirar qué está pasando con nuestras mismas pacientes. Lo que les digo de la experiencia local. Gracias por compartirnos. listo. Bueno, el caso 2 es una mujer de 35 años multigestante que recibió una dosis de vacuna de nonavalente, perdón, de cuadrivalente 10 años antes, referida a colposcopia por ADN de VPH positivo para VPH16. Acuérdense que este VPH16 hace parte del grupo 1A de la IARC, de los carcinogénicos, y les hago una cuñita acá. Ahora la IARC recomienda no hablar de VPH de alto riesgo, sino de VPH carcinogénico. Y estos grupos son los que dice que son los del 1, que son relacionados con el cáncer, y los subdividen en estos grupos que son los que deben ser reportados por las pruebas de VPH. Entonces, este es del grupo 1A, VPH 16. Y como sabemos, se puede hacer triaje con VPH 16, 18 y directamente a colposcopia, pero aquí, por efectos académicos, decidimos hacerle una citología y este es el extendido que nos reporta. Entonces, por favor, mírenlo, ténganlo en cuenta 10 segunditos. Y por favor, respondan la pregunta acá. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ASCUS, ASC-H, LIE de bajo grado, LIE de alto grado, carcinoma invasivo. Bueno, entonces estamos viendo unas células escamosas muy atípicas, es un extendido con buena celularidad. Vemos que esas células atípicas llaman la atención, o sea, resaltan inmediatamente, tienen una altísima relación núcleo-citoplasma, poco citoplasma, son de tamaño de células basales o parabasales. Entonces, digamos que cuando se presenta este hallazgo, si las células, digamos que son solamente estas las anormales, ¿sí? Si no tiene, digamos que diferenciación hacia queratinización, que sería cuando hablamos de carcinoma en citología, cuando vemos ya la queratinización, cuando le vemos nucleolos, cuando vemos diátesis tumoral. La diátesis tumoral es ese fondo sucio que nos implica infiltración. Aquí como estamos viendo un fondo que es más bien limpio, tiene un poco de células inflamatorias, pero las células que estamos viendo son basales y parabasales, son bien atípicas. Entonces acá podríamos tener clasificaciones diversas, o sea, podríamos tener, digamos que sospecha de una lesión de alto grado, ¿sí? Digamos que fue informado como como una sospecha de lesión de alto grado porque la cantidad de las células no eran muchas, entonces se clasificó como un ASC-H, ¿sí? Para carcinoma, entonces lo que digo, falta que haya esa diferenciación escamosa, esos nucleolos, esa diátesis tumoral, ¿sí? Pero sí, las células son muy atípicas en este extendido. Lo dejamos como ASC-H, sospechoso de una lesión de alto grado, células atípicas, sospechosas de una lesión de alto grado. Listo. Bueno, muy bien. Y entonces llegó a colposcopia y le hicimos esto que ven acá, por favor. La profe Luz Amparo tiene el comando de este caso, entonces si decide hablar o decide preguntar. No, preguntar, porque pues me parece interesante que sea participativo y que hablemos. Eh, ¿Qué ven ustedes acá? Entonces ya en las dos primeras fotos, en la de la izquierda y la del centro ya tiene ácido acético, el test de Chile es la de la derecha. ¿Qué vemos acá? Esa es un acercamiento, mayor aumento. No participan. Ah, sí. María Camila dice, lesión acetoblanca bien definida en contacto con la zona de transformación de aperturas glandulares. Bueno, me Bueno, alegra mucho que María Camila ella es residente, ella rotó hasta el mes pasado en colposcopia. El Alonso dice, epitelio acetoblanco grueso desde la hora 11 hasta la hora 5. Luis Eduardo nos dice zona de transformación tipo 2 con vasos atípicos, bordes bien definidos. Eder dice aperturas glandulares.
Y Fabio Sarama nos dice, agregaría que tiene áreas de metaplasia. Pregunto, ¿sería una ley de bajo grado, perdón, cambios menores, cambios mayores o ¿Cambios normal? menores o cambios mayores para ustedes? Cambios Dice menores, María María Camila Camila. que menores, Angie Catherine Grajales dice que mayores, Angie también es residente, qué bueno que estén acá, Luis Eduardo dice cambios mayores, Catalina también es residente, cambios mayores. Y Fabio dice cambios mayores. Dice Hilda, zona de transformación adecuada, zona de transformación tipo 2, algunas glándulas cornificadas. Dice para mí por la intensidad mayores. Y Ricardo Amaya nos dice cambios mayores. Bueno, Perfecto, entonces entonces, lo que vemos, bueno, es una colposcopia adecuada con una unión escamocolumnar que no veo completamente en el labio posterior. Yo no veo bien la unión escamocolumnar, la veo perfectamente en el labio anterior. Entonces, cuando hablamos de zona de transformación tipo 2, hablamos que la vemos completamente, pero en el endocervis y tenemos que hacer maniobras para bajar. No sé si de pronto al bajar el labio posterior lo podríamos ver, pero acá sí en la se ve, foto, pues sí se ve. sí se ve, entonces es Sí, una zona de transformación sí tipo 2. Tiene una lesión acetoblanca, como dice Eder, que es amplia en el sentido que va de hora 11 a hora 5, que está en contacto con la unión escamocolumnar. Yo aquí en la foto, cuando el doctor habla de vasos atípicos, me imagino que es por estos trayectos rojos que se ven, que aquí con la foto yo tengo la duda si son vasos o es un poquito de hemorragia, por lo que es esta hemorragia. parte de la zona esta parte glandular estaba como más expuesta y por el trauma sangró. Entonces, esa sería la duda que yo tendría acá con la foto, porque pues la foto tiene esa limitación que uno no ve si es hemorragia o no. Dentro de esta zona acetoblanca, es una acetoblanca gruesa, y me llama la atención los orificios glandulares, sobre todo los orificios que están hacia la hora 3 y uno que está hacia la hora 12:01, que son muy reforzados, que es, para mí también son orificios cornificados y se ven mucho más cuando estamos ante el test de Schiller. Entonces sí, estoy de acuerdo en que son cambios mayores y que son compatibles con un ley de alto grado. Sí. La idea de esta imagen colposcópica es mostrarles que no siempre los hallazgos de cambios mayores son tan evidentes y tan llamativos. En este caso, pues hay una lesión que estaría aquí en esta parte y lo que dice la profe Luz Amparo, que nos haría llamar por los hallazgos de orificios glandulares cambios mayores. Pero el objetivo es decir que no siempre van a encontrar una imagen así toda pues llamativa, evidente. Hay que buscarla y encontrarla dependiendo de los hallazgos de la tamización. Por eso el ejercicio se llama integración de la tamización con la colposcopia y la biopsia, para que no olviden en ningún momento la prueba de tamización que digamos que fue el motivo de remisión a colposcopia, para que vayan buscando los probables hallazgos dependiendo de lo que encuentren en las pruebas de tamización. Y entonces le tomamos la biopsia y aquí está la biopsia, profe Ginette. Ah, perdón, vamos, creo que hay una pregunta acá para contestar. Dice biopsia en hora 11:02, como la Sí, unión escamocolumnar es visible, no le haría cepillado. perfecto. Bueno, ahorita discutimos eso. Entonces, resolver si la biopsia es un ley de bajo grado, un ley de alto grado NIC2, un ley de alto grado NIC3, un carcinoma microinvasivo o es negativa la biopsia. Dijeron NIC2, doctora Ricardo Amaya dijo NIC2, ley de alto grado. Ajá, ajá, excelente, ¿cierto? Excelente, muy bien. Entonces sí, vemos que hay una neoplasia intraepitelial, ¿cierto? En la que estamos con las flechitas señalando justamente las mitosis. Entonces, en la foto de la derecha inferior, ahí se ve muy bien la inferior del lado derecho, la del lado derecho, esa foto, ahí se ve muy bien hasta dónde llega la normalidad, ¿no? Hasta dónde llega la neoplasia. Entonces, sí, llega solamente hasta los 2/3 inferiores,
no hay el compromiso del tercio superficial, el tercio superficial está respetado, ¿sí? En la foto de arriba a la izquierda se ven cambios coilocíticos, entonces se ven los coilocitos que pueden coexistir con las lesiones escamosas de este tipo NIC2. Digamos que entre más lesión, si hay un NIC3, hay menos coilocitos, ¿cierto? O sea, o no hay coilocitos porque ya el DNA viral está integrado al DNA celular y no hay esa posibilidad de usar la maquinaria para producir coilocitos. Pero digamos que aquí en la foto de la izquierda arriba sí se ven los coilocitos y en las dos fotos inferiores se ve bien la alteración de la maduración que compromete los 2/3 basales. En este escenario, digamos que hay la posibilidad de hacer la prueba de inmunohistoquímica, que es, como ustedes lo saben muy bien, el P16, que es el que está al lado derecho, ¿sí? Que vemos una sobreexpresión en bloque, que es núcleo y citoplasma, comprometiendo pues más del 60-70% del espesor del epitelio. Entonces, con eso decimos que la prueba es positiva. Entonces, de acuerdo a las guías del LAST, entonces nos dicen que este escenario nos permite clasificar el NIC2 en alto grado y bajo grado, que a veces digamos que nos plantea esa dificultad diagnóstica del NIC2, ¿sí? Entonces el P16 sobreexpresado de esta manera nos favorece una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Nos dice Eder que con inmunistoquímica aparece NIC3. No, de todas formas la inmunistoquímica nos sirve para ver la sobreexpresión, nos sirve para ver la sobreexpresión. La graduación la hacemos en conjunto con la hematoxilina de eosina, ¿sí? Y entonces nos quedamos definitivamente con el NIC2, ¿sí? ¿Cómo diferencia con inmunistoquímica? Ah, no, es una pregunta. ¿Cómo diferencia con inmunistoquímica NIC2 de NIC3? O sea, se hace para definir qué es alto grado, para ver la sobreexpresión, y con eso la inmunistoquímica nos ayuda a decir que hay una alteración, o sea, que el DNA viral está integrado al DNA celular, que se está sobreexpresando el P16 como un mecanismo compensador tratando de controlar el ciclo celular, no lo logra. La clasificación la hacemos en la hematoxilina eosina. El P16 es un auxiliar, nos ayuda, digamos que a decir que es alto grado, y nos quedamos de todas formas con el NIC2. El Ki-67 es un marcador de proliferación celular, es una proteína no histona que se expresa en todas las fases del ciclo celular, y entonces el Ki-67 sobreexpresado de esta manera nos ayuda también a decir que es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, ¿sí? No sé si ahí ya quedaron resueltas las dudas o todavía siguen Yo tengo una las pregunta. inquietudes. El CAI, o sea, si tuviéramos acceso a un solo marcador de inmunistoquímica, ¿sería suficiente con el P16? Sí, el P16 es el que está realmente recomendado. El Ki-67 nos puede apoyar la interpretación diagnóstica. A veces nos confunde porque digamos que hay procesos inflamatorios, como por ejemplo, pues la cervicitis cuando son muy importantes y producen cambios reactivos, que también generan sobreexpresión del Ki-67, ¿sí? Que también está relacionado con la pregunta que nos hace Franco, que dice, ¿el infiltrado inflamatorio se puede cuantificar en leve, moderado, severo? Ah, no. ¿Y se debería reportar en el informe patológico? Sí, el infiltrado inflamatorio lo graduamos en leve, moderado, severo. Entonces decimos cuando la cervicitis es leve, cuando es moderada, cuando es severa. Esto es poco subjetivo y lo cuantificamos. Y para la doctora Luz Amparo, entonces, si tenemos una sola prueba para hacer, hacemos P16. P16. Eso es muy importante porque a veces uno se deja confundir porque como el Ki-67 es un marcador de proliferación, pues la capa basal siempre va a tener esa positividad y no quiere decir que sea normal. No. Y las cervicitis pueden tener, o sea, todos estos cambios de reepitelización que de hecho nos pueden confundir entre lesión de alto grado y cambios reactivos, pueden tener un Ki-67 que estratifica a la mitad superior del epitelio, ¿sí? Entonces, ese índice de estratificación es una de las consideraciones que hacemos cuando estamos evaluando el Ki-67. En conjunto, pues nos ayudan mucho tener los dos porque nos da más soporte, pero si tuviéramos uno solo, el P16. Hay una Aquí, pregunta
¿Qué Perdón, dijo? Luza, es que Sí, Julie Mora dice pues, que importa diferenciar NIC 2 o 3 si al final el manejo es igual. El manejo es igual si la paciente es mayor de 30 años, pero la guía nueva dice que si la paciente es menor de 30 años y tiene un NIC 2, se debe dejar en manejo expectante con BPH y colposcopia a los 12 meses y mirar si la lesión evolucionó hacia la regresión o evolucionó hacia la progresión a NIC 3 y de acuerdo a eso definir el manejo. Entonces ahí sí importaría un poquito diferenciar NIC 2 de NIC 3. Listo, Luz Amparo. ¿Sí? no, y además con respecto a esto, porque iba a decir eso también, es que también hay que tener en cuenta si es una paciente de fácil seguimiento. Sí. Y lo que dice Franco también, el pronóstico no es igual, que era lo Es, mismo que estaba diciendo el doctor Jairo, que igual el porcentaje de persistencia, regresión y progresión son diferentes para el NIC2 y el NIC3, por eso se permite, digamos, la posibilidad de un seguimiento para las mujeres que son más jóvenes. De sí. acuerdo. Entonces Julie nos dice, claro, claro, profe, me refiero en este caso que tiene 35 años, así en este caso Ah, sí, sí. Sí, hay de que acuerdo, tratar. Julie. Ujú, El Sí. sí, doctor Sarama tiene una pregunta. ¿Me escucha? Sí, 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 lo sí, señor. escuchamos. Buenas noches. Pero yo tengo una duda con respecto a lo que comentan. Si yo tengo una paciente que tiene un NIC2 y es joven, yo tengo que también entender que esta paciente tiene una sobreexpresión inmunológica también en la respuesta exagerada a la infección por VPH. Dejarla con un NIC2, la guía lo menciona así, pero los que vivimos realmente de esto, hemos visto cánceres en niñas desde 24 y aquí yo lo veo muy, muy seguido. Les soy honesto que ya con la edad que tengo y la experiencia que me atañe, no me quedo muy tranquilo. Tal vez sí entendería el concepto de la doctora Luz Amparo que dependerá también de los factores de historia clínica. ¿Por qué no hacerle el NIC2? Creo que lo discutíamos con usted, doctora Maya, Sí. porque de pronto la paridad era un factor importante. Bueno, pero si la paciente ya tiene paridad satisfecha, ¿podrá ser candidata a cono o no? Es que la paciente es de difícil acceso, yo le voy a hacer un cono. Eh, creo que creo que el concepto quedaría muy, muy ajustado a la individualidad del caso, porque acuérdense la otra vez tal vez en el Congreso en Cartagena se habló mucho de eso, se presentó también casos y se habló de la observancia en los NIC2, pero yo creo que no puede quedar tan al libre albedrío porque sí, yo creo que la individualización, como dice Luz Amparo, es muy importante en ellas. No, de acuerdo. Y lo que hablábamos en esa ocasión, doctor Sarama, era que si, obviamente tenemos que discriminar qué tipo de paciente tenemos y eso es fundamental. Y los riesgos, los factores de riesgo que tenga, porque de eso le orienta a uno más o menos para dónde va a evolucionar ese NIC2. Pero en general, si no se atiene a la historia a la historia natural de las lesiones preneoplásicas, la tendencia en el NIC2, en las mujeres jóvenes, sobre todo menores de 30 años, es a regresar a la normalidad con una, digamos, una fortaleza 2 veces mayor que la probabilidad de progresión a una lesión mayor. Y por eso es que recomiendan la guía. Pero vuelvo, insisto, y tiene toda razón, doctor Sarama, depende mucho la paciente y sobre todo el fácil seguimiento que tenga o no la paciente. A mí me gustaría ahí escuchar el concepto de Franco Rafael, que es oncólogo. ¿Qué piensa él con respecto a esto que dice el doctor Sarama, Franco? Si puedes hablar, si tiene. Sí, si quiere puede hablar. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Sí, Sí, señor. Hola, profe. Qué placer saludarlos a todos. Bueno, respecto al concepto de darle seguimiento a pacientes con NIC2 por debajo de 30 años, yo pienso que esa decisión se tomó basándose en evidencia que sí es retrospectiva, donde, como dice el profe, se evidencia que las pacientes que tienen estas lesiones preinvasivas, durante el seguimiento tienen un porcentaje de regresión de la lesión hacia NIC1 o una resolución de la lesión en un porcentaje importante.
Digamos que no es evidencia retrospectiva, sin embargo, dada la gran cantidad de evidencia y dado que era reproducible, por ese motivo se incluyó en la guía darle manejo de seguimiento a estas pacientes. Entonces, basándonos en la evidencia, yo por supuesto que apoyo esta recomendación. Entiendo mucho el concepto del doctor pues, que nos está hablando y toda su Sarama, experiencia, del del doctor doctor Sarama Sarama. que nos está hablando. Y lo entiendo perfectamente porque yo también trabajo en una parte de mi práctica, está en un lugar donde también en ocasiones es muy difícil el acceso a servicios de salud. Eh, en ese orden de ideas entiendo la preocupación, digamos, respecto al seguimiento de las pacientes. Pero en ese orden de ideas yo considero que la recomendación me parece que está bien, que siempre al final se debe individualizar cada caso, pero si existe la duda, pues se podría dar como el tratamiento usual, que es decisional. Sin embargo, siempre pienso que se debe individualizar cada caso. Si se garantiza un adecuado seguimiento de las pacientes, se puede perfectamente darle un seguimiento a estas pacientes. Es como lo que pienso, siempre individualizar cada caso y ya, eso es lo que pienso, profe. Listo, gracias Frank por su concepto. Sí, bueno, en aras del tiempo pues no discutimos más porque aquí nos quedaríamos un poquito más de tiempo. Vamos a pasar al siguiente caso. El caso 3, y discúlpenme que pase así la discusión, pero pues es por controlar porque soy el moderador y me toca organizar el tiempo. Bueno, entonces, pero ante todo, disculpas por eso. Esta paciente de 40 años no reporta esquema de vacuna de VPH, antecedente de VPH positivo del grupo 1C. Aquí les vuelvo a recordar cuál es el grupo 1C hasta que nos los aprendamos de memoria para que manejemos el mismo lenguaje, por lo menos los miembros de la asociación y los que estamos en esta charla. El grupo 1C sería el 31, 33, 35, 52, 58. No está discriminado cuál es. Tiene una citología negativa y una colposcopia normal 2 años antes y consulta por persistencia de una prueba de VPH positiva para el grupo 1C. Regresa acá y le repiten la citología que aunque sabemos pues debería ir directamente a colposcopia, pero con fines académicos le hicimos una colposcopia y es esta. Entonces, por favor, miren la colposcopia, perdón, la lámina citológica. Imagínense cuál sería el probable diagnóstico. Les dejo un ratico para que la miren, la analicen bien detalladamente, 10 segunditos, y viene la pregunta para que la contestemos ahorita. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Acuérdense, en VPH del grupo 1C, persistente de 2 años de anterioridad, y entonces por favor contesten cuál sería el diagnóstico ahora acá. Listo, ya contestaron, entonces ahora la doctora Ginette nos va a decir cuál es el diagnóstico acá y por qué lo sustentamos. Bueno, entonces aquí vemos dos áreas, ¿cierto? En el lado izquierdo, entonces tenemos una célula que se ve anormal, ¿cierto? Que está en el centro, que tiene alta relación, pues la relación núcleo-citoplasma está bajita porque tiene un citoplasma muy amplio y el núcleo es muy irregular. Entonces, si tuviéramos solamente esa imagen, diríamos que son una lesión escamosa de bajo grado, ¿sí? Un cambio citopático, cambio coilocítico. Pero a la derecha todo cambia, ¿no? Porque a la derecha entonces tenemos células basales y parabasales que son anormales, ¿sí? Entonces tienen alta relación núcleo-citoplasma, el contorno nuclear es irregular, ¿sí? Es unos núcleos que son muy irregulares en su contorno. Con eso digamos que tenemos el diagnóstico. Allí podríamos tener dos opciones, ¿no es cierto? Podríamos tener un ASC-H, nos dice el doctor Eder, ASH no hay tantas anormales como en el primer caso, pero todas ellas son anormales. Entonces, este caso lo clasificamos como una lesión escamosa intraepitelial de alto grado en el lado derecho porque todas ellas son anormales, ¿sí? Una posible interpretación podría ser ASC-H, no está mal, pero en este caso lo dejamos como una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Listo. Bueno, y entonces llegó a colposcopia y encontramos esto. ¿Qué ven a ustedes acá? Es una La zona de primera ya transformación. es con aplicación de ácido acético. Sí, El ya aceite tiene acético. es de Chile.
María A Camila María dice, qué Camila le bonito. parece bonito. Lucho, zona de transformación tipo 3, perfecto. Luz Amparo, por favor, es que no alcanzo a mirar todas las Angie respuestas. Caterín dice que zona de transformación tipo 3, Catalina tipo 3 sin lesiones. Eder dice Lugol positivo, Chiller negativo, colposcopia normal. María Camila también está de acuerdo, adecuada, normal. Bueno, profe Luz Amparo, ¿le parece normal esa colposcopia o algo? Pues es una colposcopia adecuada con una zona de transformación tipo 3. El cuello no es un Chiller negativo, Lugol positivo. Ahí nomás le digo. Bueno, y entonces, ¿Qué si es hacemos? una SCH con ley de bajo grado persistente, Ricardo, ¿qué dice? ¿Zona de transformación tipo 3? Sí, por hallazgo citológico, CITES debe tener cepillado endocervical. Y Carmen Doris dice sin hallazgos en exocervix. Bueno, y entonces, ¿qué haríamos con esta ¿Qué paciente? haríamos? Creo que hay para votar. Entonces, ¿qué le Dale, preguntamos? exacto. Entonces, Hacemos seguimiento con BPH en 12 meses, cepillado endocervical, biopsia aleatoria, vaginoscopia, cotest en 12 meses, ¿o qué hacemos? Hilda dice cepillado. María Camila cepillado. Angie Caterín cepillado. Lucho cepillado. Ricardo cepillado. ¿Alguien tiene una opinión diferente a cepillado? Solange Vaginos. dice vaginoscopia y cepillado. Y Fabio dice por la edad le haría un cubo. Interesante. Sí, dice que podría ser terapéutico. María Camila, de acuerdo con vaginoscopia. Listo. Entonces, le hicimos vaginoscopia. ¿Y acá qué vemos? Y dice, de acuerdo con vaginoscopia y citología anal, dependiendo de la edad, dice María Camila. Entonces, Acá. ¿ustedes qué ven? O iniciar a los 45 años. ¿Qué ven en estas imágenes? Entonces ya no estamos viendo el cuello, sino que estamos viendo la vagina de esta paciente. ¿Qué vemos? Lesión acetoblanca densa. ¿En qué parte, Hilda? Solange dice lesión acetoblanca densa, Hilda dice con áreas de mosaico, se ve un mosaico, dice con sitios de realce, dice podemos ampliarla de abajo al lado izquierdo, No, no dice puedo. no se puede ampliar. Podemos ampliarla de abajo, la dice no. Dice pared lateral y anterior, dice Solange, pared lateral y anterior. ¿Qué ve Luz Lateral Amparo? izquierda, sí. Mosaico grueso. Entonces, sí, estamos haciendo, bueno, primero quiero decir que uno siempre mira todo, ¿no? O sea, nosotros aquí pusimos vaginoscopia, pero pues la idea es mirar todo, no solo concentrarnos en el cuello, sino ver siempre sistemáticamente el vulva, cuello, vagina y también el área perianal. Yo estoy de acuerdo con un término que usa el doctor Tati, que no es internacional, ni es aceptado, ni es discutido, pero a mí me gusta, y es que uno debe hacer genitoscopia. O sea, no solamente mirar el cuello, porque si solamente miramos el cuello va a pasar lo que nos pasó ahorita, que solo vimos el cuello estaba muy lindo, perfecto. Pero entonces cuando ya vemos la vagina, ya empezamos a ver que tenemos una también asociación de imágenes en la vagina de esta señora. Entonces en la primera foto de arriba a la derecha, tenemos una lesión, no, voy a primero hablar de la de abajo a la izquierda, Jairo, porque es que me parece que ahí es donde más grande vemos la lesión. Vemos una lesión muy amplia que ocupa, no sé si ese es el fondo de saco posterior de la vagina, porque no ubico dónde está el cuello, pero vemos una gran lesión que también tiene asociación de imágenes. Tiene un punteado, es una lesión gruesa con un punteado irregular. Si ustedes ven los punticos rojos de arriba, están más gruesos, más anchos que los de abajo y tiene un borde interno. Miren que esa área de punteado tiene un límite con esa otra lesión acetoblanca que es mucho menos densa, es como más translúcida
es un poco más brillante, que tiene bordes bien definidos. Entonces, por eso hablo de que tiene asociación de imágenes. No solamente es una lesión acetoblanca que es regular, sino que tiene ahí varias formas de lesión acetoblanca. Si vemos la de arriba y a la derecha, en la pared lateral izquierda de la vagina, como en el tercio medio, tiene una lesión también acetoblanca, pero miren la diferencia, es mate, es gruesa, los bordes son muy bien definidos, pero es tan gruesa que uno como que quisiera quitarla, como si al frotarla, como si se fuera a desprender. Pero entonces tenemos ya 3 tipos de lesiones en la vagina de esta señora. Y en la de arriba a la izquierda, que veo también es una lesión acetoblanca, que tiene como hijitos, tiene lesiones como satélites abajo, y una lesión más grande sobre ellos, que es bien delimitada y también es gruesa y también es mate. Y la parte, el detalle que se ve en el recuadro de la izquierda, de la derecha abajo, no sé si corresponde al detalle de esta lesión que yo veo exacto, la que está marcando Jairo, que no es la de arriba que es más gruesa, sino esa de ahí abajo que se ve como espiculada y que además nos deja ver los vasos en el detalle, que son unos vasos que forman como redes, algunos con formas raras y que tienen como que se unen, sí, formando una red, sí. Y algunos tienen formas como ovaladas, como curvas, y ustedes si ven hacia adelante, hacia arriba, esa imagen también tiene un punteado que se ve. Para mí, esto es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado de la vagina. Hay 3. Dice Franco, las infecciones por BPH son multicéntricas y multifocales, siempre se informa en la literatura, de acuerdo. Por eso es que tenemos que mirar todo y no necesariamente son sincrónicas, ¿no? Entonces, más cuando tenemos antecedente de una paciente que ha tenido lesiones cervicales, digámoslo así, puede desarrollar en el resto del tracto genital inferior y en el área perianal y en el área anal. Entonces hay Listo. que siempre tener cuidado con eso. Listo, bueno, entonces le tomamos biopsia y es esta, por favor, mírenla y respondan acá de qué se trata la lesión. Si es negativa, un LIE de bajo BAIN 1, un LIE de alto grado, un LIE de alto grado BAIN 3 y un carcinoma invasivo. Y ahorita la profe Ginette nos explica por qué hay 3 conceptos diferentes aquí, parecidos pero diferentes. Bueno, entonces ahí teníamos dos imágenes, ¿no? La Sí, imagen de la izquierda era una lesión en la cual se veían los cambios citopáticos por BPH, que eran muy evidentes. Entonces, es una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado de tipo cambios citopáticos por BPH. Y la del lado de la derecha, como lo dicen Eder, María Camila y Ricardo, pues se ve una alteración de la maduración que compromete hasta el tercio superficial. Entonces, sí, justamente es una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, BAIN 3. Recordemos que actualmente, pues desde ya todos estos años, desde el 2012, hablamos en términos de la nomenclatura LAST, que unificó pues para todas las lesiones escamosas del tracto anogenital la nomenclatura, y entonces la recomendación es decir lesión escamosa intraepitelial de alto grado e idealmente poner entre paréntesis la categoría correspondiente. En este caso, entonces, BAIN 3. ¿Podríamos dejarlo solamente como lesión escamosa intraepitelial de alto grado? Sí, también el LAST nos dice que eso es opcional, poner la otra categoría entre paréntesis, pero realmente la mayoría de patólogos lo hacemos e incluimos la nomenclatura de BAIN 3, 2 y 3, y carcinoma in situ sería para la lesión escamosa intraepitelial de alto grado. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Los diagnósticos que María Camila y Ricardo colocaron BAIN 3, igual Eder, efector epitelial da para BAIN 3, pero al igual en uno solo se ve compromiso el tercio basal y en la otra sí de todo el espesor. Así, claro, a veces no es que todo el espesor en todas las biopsias, todo de la misma, pero se da el diagnóstico más grave, que en este caso era un BAIN 3. Igualmente, eso lo veíamos cuando hicimos
la colposcopia, al examinar la vagina, pues vimos que no todas las lesiones eran iguales. Y aquí sí había que tomar muestras casi de todas esas lesiones porque eran diferentes macroscópicamente para uno cuando las examinaba. De pronto Sí. una observación pequeñita, nosotros todo lo que nos remiten lo diagnosticamos, o sea, digamos que si nos orientan hacia dónde está la lesión, entonces nosotros informamos el ley de bajo grado y el ley de alto grado y hacemos los dos diagnósticos de manera discriminada. Y hay una pregunta interesante en el chat. Bueno, yo antes de darle camino a la pregunta que está, yo quería decirle que este caso 3 lo tomamos para, digamos, como reforzar la idea que debe hacerse una vaginoscopia en toda la colposcopia. Y si uno no encuentra una explicación de las pruebas de tamización en el cervix, búsquela en vagina o en vulva o en alguna parte porque por ahí debe estar. Entonces, era el mensaje de este último caso, que debemos explorar vagina y no se nos olvide nunca. Y espero que este caso les recuerde cuando estén haciendo colposcopia de explorar siempre vagina y buscar las lesiones. Si no tienen una explicación en cervix, deben estar en algún lado. Y venía la pregunta allí, Luz Amparo, que si vacunarían a esta paciente, sabiendo que en cervix no tenía nada. ¿Cuántos años? Yo no me acuerdo cuántos años tenía. 45. Sí, yo la vacunaría, claro. Ella, la historia dice que no tiene historia, no tiene historia de vacunación previa. Sí. Sí, yo la vacunaría. Igual, miren que tiene, de todas maneras, a ella yo le haría cepillado endocervical, porque era una colposcopia con una zona con una unión que no se veía, y de todas maneras no sabemos si allá en el endocervix tenga lesión o no. Entonces, yo le haría cepillado, las biopsias vaginales y luego programaría todo el tratamiento. Y sí la vacunaría. Y anoscopia de alta resolución que preguntan. Sí, es una de las indicaciones. Listo, perfecto. Y dice la doctora Angie Caterin, con respecto a la vaginoscopia, ¿hay alguna indicación adicional aparte de no tener una explicación clara, como acabamos de decir? Hace parte obligatoria la colposcopia. Por eso yo insisto y yo tengo mis formatos en donde yo digo genitoscopia. Siempre, siempre, siempre se debe reportar vulva, siempre se debe ver cuello, siempre se debe analizar la vagina y siempre el área perianal, porque no necesariamente las lesiones por BPH son multicéntricas y multifocales y no necesariamente sincrónicas. Entonces uno siempre debe mirar todo, hasta en los controles. La paciente pregunta al doctor Sarama que si tenía citología normal, si tenía ¿qué era Giner? Que ya se me olvidó la citología, era un ascache, ¿era? Tenía una lesión de alto grado y sí, tenía una lesión de alto grado. Sí, en la citología, digamos que sí nos vamos por la categoría más alta de lesión. Entonces, aquí Sí. tenía una lesión de alto grado. Recordemos que esa categoría, en el más del 60 a 75% realmente tienen una lesión escamosa de alto grado. Entonces, es una categoría que sí implica definitivamente buscarle la lesión escamosa intraepitelial de alto grado. La doctora Sonia Salamanca hace una pregunta interesante, ¿cómo la tratarían? Aquí dice Eder con 5-fluoracilo, con ácido acético, con imiquimod. Y Franco dice que quiere hablar y decir que él sabe la respuesta. Franco, dale. Bueno, en ese caso depende de varias cosas. Primero, si es una lesión única y se puede quitar. Bueno, primero es que el tratamiento debe ser activo, ¿no? Es activo, porque tiene un porcentaje, igual es menor al 10% de progresión a cáncer de vagina, que igual es infrecuente, pero existe, ¿no? Entonces el manejo debe ser invasivo. Entonces, el tratamiento inicial debería ser, pues, resección de la lesión. Si es una lesión única, se prefiere el manejo quirúrgico, si me preguntan a mí. Sí. Y especialmente hay que tener en cuenta que existe un porcentaje que no es tan bajo de que haya un cáncer oculto, ¿no? Y por ese motivo se prefiere un manejo excisional. Si de pronto hay poca duda de que haya infiltración, se podría hacer un manejo también ablativo con láser CO2.
Y en segundo lugar, si la paciente no es operable, porque estas lesiones pueden ocurrir en mujeres, pues, que no tolerarían anestesia. O por otro lado, si las lesiones son multifocales, es decir, que es muy amplia y no hay posibilidad de hacer un manejo quirúrgico extenso, o sea, hacer una resección extensa o una vaginectomía, pues entonces ahí sí se indicaría tratamiento con cinclofluoracilo, que es como lo indicado especialmente en ese grupo de pacientes. Pero en ese orden, se prefiere manejo decisional inicialmente. Y están las otras opciones también de manejo. Gracias, Franco. Bueno, en aras del tiempo y para respetar pues el sueño de todos los compañeros, pues damos por terminado la actividad. Y les damos gracias a todos, de verdad, la participación de ustedes es fundamental. Fue una actividad muy bonita, unos casos clínicos muy dinámicos y la participación de ustedes hizo que esto fuera aún más activo, más agradable y aprendiéramos mucho más. Gracias a todos, de verdad, nuevamente, profe Luz Amparo, muchas gracias por su compromiso, por enseñarnos todo lo que sabe. Profe Ginette, gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir de verdad los conocimientos tan amplios que tiene y toda esa bondad para compartir con el grupo. Y a todos muchas gracias, feliz noche, que descansen, que sean felices y que nunca pierdan la dulzura del corazón. Feliz noche a todos. Y que recuerden que vamos a hacer un caso clínico de patología vulvar en septiembre. Entonces quedan cordialmente invitados que nos acompañen. Les daremos la fecha exacta en una próxima vez, muy cercana. Entonces vamos a terminar el año haciendo casos clínicos cada vez, porque nos dimos cuenta que son muy provechosos para todos. Entonces, invitadísimos. Listo. Feliz noche, gracias y que Buenas noches. descanse.